Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Estamos en contacto en este momento ya con el licenciado Alan Molestina, consejero de Participación Ciudadana y Control Social, para hablar sobre estas polémicas resoluciones dadas en la madrugada de este 10 de marzo en el Consejo de Participación Ciudadana. Anulan varios procesos, 61 se ha dicho. Vamos a saber cuáles otros, aparte de la designación del superintendente de bancos. Licenciado Molestina, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Buenas tardes, Fausto. Un saludo a todos quienes ven y escuchan este prestigioso programa de la radio. Gracias por la entrevista porque permite informar a la ciudadanía de lo que acontece en el Consejo de Participación Ciudadana, de, por cierto, algunas cosas que no están dentro de lo legal. A sus órdenes, Fausto. Gracias. Creo que vamos por lo primero. ¿A quién se le ocurrió convocar a esta sesión y tomar estas resoluciones en la madrugada? Y como se dice, y esta vez creo que calza perfecto, entre gallos y medianoche. Sí, esto fue algo programado. Yo diría un contubernio entre la Asamblea Nacional y la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana, porque extrañamente hace 2 semanas de repente llegó una comunicación de la Asamblea informando de la resolución que tomó la Sala Multicompetente de Santo Domingo Los Áchilas de anular lo actuado en lo que tiene que ver a la parte constitucional del juez lindado de la Concordia. Y coincidentemente el doctor Teddy Tama empezó a cuestionar la designación de Romero y a tratar de validar la designación de González, del caballero que fue nombrado anteriormente, y luego mediante una acción de protección fue anulada esa resolución. Así empezó esto de aquí, hasta que dentro de un punto del orden del día se incluyó un informe jurídico sobre las afectaciones que tendría esta resolución de la Corte Provincial de Santo Domingo de Los Áchilas. Es así como el día de ayer continuamos con una sesión maratónica y hasta la que se extendió a las 3 de la mañana, y es realmente vergonzoso la actuación de la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, porque cuando se suspendió esta sesión para proseguirla a las 20:30, se comprometió a que cuando se trate este punto se iba a contar con la presencia del coordinador jurídico, y además de que ese punto exclusivo que es de tanta relevancia se lo iba a hacer al día siguiente, es decir, el día de hoy, para abordarlo en toda la extensión que se requería y con la mente fresca. Sin embargo, como usted lo dijo, entre gallos de medianoche, llegamos al punto 13 que pensamos que iba a suspender, cuando le dio la disposición al secretario que continúe con el siguiente punto del orden del día, algo fraguado entre estos 4 consejeros, y ya conocemos esa aberración jurídica que han cometido, porque es una aberración jurídica de haber nulitado todas las resoluciones que tomó el Consejo de Participación Ciudadana anterior. Algo de esto ya se advertía días atrás. De hecho, estuvo acá en este espacio el consejero Carlos Figueroa advirtiendo que estaba operando esta mayoría y que pretendía tomar algunas acciones que iban a causar seguramente algunos efectos. Ya vemos el primero, la resolución respecto de anular la designación del superintendente de bancos, pero se habla de 61 resoluciones. ¿Qué otras resoluciones que puedan ser destacables, importantes, se anularon dentro de estas 61? Porque no creo que este sea el único propósito de esta mayoría. Bueno, dentro de estas resoluciones son aproximadamente 16 resoluciones que tienen que ver con procesos de designación de autoridades. Por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, el proceso de la selección del Contralor General del Estado. Hay una fase que quedaría nulitada y habría que regresar atrás.
el pleno del consejo anterior aprobó la comisión para la renovación, el reemplazo parcial de los consejeros del Consejo Nacional Electoral. Entonces eso regresaría atrás. Es decir, que habría un retroceso. Pero aquí hay algo que causa sorpresa, ¿no? Y está ahí también la designación del superintendente de bancos, del doctor Romero, que quedaría también nulitada. Curiosamente, a pesar de que el proceso de designación del presidente del Consejo de la Judicatura tuvo dos fases dentro de esas resoluciones, como fue la admisibilidad y la fase de méritos y oposición. Sin embargo, ellos argumentan de que sobre esto no tendría efecto por la resolución de la Corte. Es decir, es un asunto bochornoso, es un asunto fraguado. Quieren hacer una revisión de cada una de las resoluciones. Esto no cabe. El día de ayer ampliamente, tanto el doctor Figueroa como yo, tuvimos los argumentos jurídicos para que no se cometa esa aberración. Sin embargo, esto ya estaba fraguado. Inclusive, el doctor Carlos Figueroa, como a las 18 horas, había enviado una propuesta de moción. Sin embargo, el rato de llevar a cabo el debate ya le dio la palabra a la presidenta, al consejero Olindo Nastacuaz, quien directamente lanzó una propuesta de moción sin que se haya llevado a cabo el debate. Es decir, esto fue terrible lo que se vivió el día de ayer, un abuso, una arbitrariedad, y desde el primer día que yo ingresé a este consejo, y por eso no asistí a pudimos ver que en horas de la noche Carlos Figueroa se quejaba que no le abrían el micrófono en esta sesión y hubo este tipo de problemas o este tipo de actitudes pues que son conocidas en algunos foros como este. En todo caso, ¿qué fue lo que pasó respecto del micrófono cuando no le dejaron intervenir a Carlos Figueroa? No sé si pasó algo similar con usted o... Bueno, sí, simplemente como la presidenta ya estaba amarrado para darle la palabra al consejero Lindo Nestacuaz, pues no dio paso al uso de la palabra que pedimos y se nos silenció los micrófonos. Realmente esto fue un abuso, un atropello, una noche terrible desde el punto de vista de lo que debe ser un proceso parlamentario, como es el que lleva a cabo este cuerpo colegiado, y no se dio. Un asunto importante, ¿cuál fue lo que argumentamos nosotros jurídicamente? De que esa resolución, ese auto de anulación no estaba ejecutoriado porque se habían planteado recursos horizontales, y realmente me extraña que estando ahí el doctor Teddy Tama, un abogado con mucha experiencia, haya desconocido de que estaba pendiente este análisis y resoluciones de la Corte Provincial de Santo Domingo, y haya dado paso a algo que ya tenían planeado. Como ya le dije, esto es aconchabado. No quieren que el doctor Romero, economista, no conozco exactamente el cargo que tiene, no quieren que sea superintendente de banco, sino el señor González. Yo no sé cuáles son los intereses partidistas. Licenciado Molesina, ¿no cree usted que el tema de el superintendente de bancos quizá es únicamente algo más de forma respecto de esta decisión, tomando en cuenta que algo quizá de fondo es lo que está detrás de la designación del Contralor General del Estado, de este concurso? Si es que han vuelto esto a foja cero, prácticamente la designación y este concurso de selección del Contralor General del Estado quedará en manos del nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con mayoría evidentemente correísta. Yo opino de que usted está en lo correcto, y es la percepción que yo tengo desde la primera semana que llegué a este Consejo de Participación Ciudadana. Pues llegué con la mejor
disposición, con la mejor voluntad, pensando que realmente estos 7 consejeros, pues habíamos llegado ahí de una forma independiente, que íbamos a actuar con transparencia. Sin embargo, ya a los pocos días me pude dar cuenta de que existe pues este plan para alargar el proceso de designación de autoridades, especialmente del Contralor General del Estado, para que sea el siguiente consejo que viene, que están plenamente identificados con el correísmo y con el Partido Social Cristiano, para designar a las autoridades de control. Pues estaríamos regresando a la época de ese Consejo de Participación Ciudadana que fue nombrado a dedo durante el gobierno de Correa, pues, y se volvió un tipo de gobierno dictatorial en que todas las funciones de control las tenían personas allegados a Correa, como el doctor Poli, como el fiscal general y el consejo de la judicatura con el doctor Yala, y así todos, pues, y ya conocemos el resultado. Esto está ocurriendo, pero el día de hoy ya está la contestación de la sala multicompetente de la Corte Provincial de Santo Domingo y Los Sáchilas a estos recursos horizontales que plantearon algunas personas, entre esas el doctor Ulloa. ¿Cuál ha sido la respuesta? Le voy a indicar la respuesta. En relación al escrito, lo voy a leer para no cometer alguna omisión. En la parte pertinente, en relación al escrito presentado por el doctor Ulloa, en el que hace referencia a que el auto de nulidad pronunciado por el Tribunal de Mayoría tendría como efecto, escuchen bien, anular o dejar sin efecto y valor alguno las actuaciones y o resoluciones emanadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en funciones, merced a la medida cautelar otorgada por el doctor Lindao Vera, que restituyó sus cargos a los 4 consejeros destituidos por la Asamblea Nacional. Es decir, lo que hicieron ayer, desconocer, anular las resoluciones tomadas por este Consejo. Al respecto, se hace indispensable la siguiente aclaración. El Tribunal de Mayoría declaró la nulidad procesal de todo lo actuado por el juez Lindao Vera dentro del expediente constitucional. Poned atención, expediente constitucional. Es decir, lo que los dejó, los restituyó otra vez como consejeros. No de las actuaciones administrativas adoptadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y de sus consejeros en el ejercicio del cargo y sus funciones específicas, porque eso no fue el objeto de la garantía jurisdiccional. Tanto más que aquella, y aquí está un concepto que lo maneja en el ámbito jurídico, aquellas son situaciones jurídicas consolidadas. Las resoluciones de los poderes públicos gozan de la presunción de legitimidad y ejecutoriedad, conforme al artículo 98 del Código Administrativo. Con lo cual... Y así sigue, ya, sí. y les sigo leyendo lo que indica la sala multicompetente, los 3 jueces. La propia Corte Constitucional, en el proceso de seguimiento de la sentencia, la designación del presidente del Consejo de la Judicatura, convoca a la correspondiente audiencia a los consejeros en funciones y da los nombres, quienes fueron restituidos a sus cargos en virtud de la medida cautelar concedida a su favor por parte del juez Lindao. Una vez que la Corte Constitucional establece el incumplimiento de la sentencia por parte de los consejeros, les destituye de sus cargos. Si nos ubicamos en el hipotético planteado por el doctor Ulloa, el acto de nulidad pronunciado por el Tribunal de Mayoría alcanzaría a las actuaciones llevadas a cabo por la propia Corte Constitucional a partir del auto de verificación de la sentencia 12-19-2022 del 5 de enero de 23, y serían nulas por los efectos del auto de nulidad, en virtud de que las cosas, según la hipótesis planteada, se retrotraerían al mes de noviembre del 2022, que es lo que es la resolución que tomaron ayer, en que la Asamblea Nacional les destituyó de sus cargos. Básicamente esta resolución de
de la sala ratifica lo que han hecho. ¿Perdón? Básicamente lo que hace esta resolución que usted nos está leyendo, ratifica o contradice lo que se ha hecho por parte del Consejo de Participación Ciudadana. Contradice completamente, porque mire... Y en ese punto, ¿con qué nos quedamos? Cual, sin duda alguna, es una aberración jurídica. Y no sé si fui claro cuando le leí el comienzo, que se lo voy a leer. No sé si gusta que se lo lea de nuevo, donde indica claramente que todo lo actuado por el Consejo de Participación Ciudadana anterior en lo que respecta a los actos administrativos tiene validez. Está muy claro la resolución. En ese caso estamos frente a una disyuntiva, lo resuelto esta madrugada y frente a lo resuelto por esta sala en el ámbito ya judicial. No obstante, quisiera ir un poco más adelante y con esto terminar, consejero. El expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Hernán Ulloa, ha puesto en sus redes sociales, dice: la actual mayoría del Consejo de Participación Ciudadana, al anular nuestro accionar desde el 18 de noviembre del 2022, es decir, lo resuelto esta madrugada, puso en riesgo su única designación, la del presidente del Consejo de la Judicatura. ¿Esto por qué? Lo pone, que voy a interpretar esto que indica el doctor Ulloa, porque como yo les dije, dentro de esas resoluciones anuladas, que es una falacia lo que han hecho, esto se tiene que revertir. Están las fases de admisibilidad y de méritos y oposición que aprobó el Consejo de Participación Ciudadana anterior, que lo presidía el doctor Ulloa. Uh-huh. Es decir, que este proceso también quedaría nulitado. Por eso es que indica esto el doctor Ulloa. Vale aclarar lo siguiente, Fausto, que cada fase que hacen las comisiones que llevan a cargo este proceso, sea cuando existen las comisiones de ciudadanas de selección o cuando son de ternas que vienen, como en este caso del Ejecutivo o de la Corte Nacional de Justicia, cada fase tiene un informe y ese informe tiene que ser aprobado por el Pleno del Consejo. Y estas dos fases fueron aprobadas por el Consejo que preside el doctor Ulloa, y entiendo que a eso es que se refiere el doctor Ulloa. Y con eso terminó, licenciado Molestina. ¿Hasta dónde va a llegar este Consejo de Participación Ciudadana y concretamente la mayoría, con ustedes que como minoría lamentablemente no tienen mucho que hacer allí, pero hay aparentemente una hoja de ruta? Ya han resuelto este tema principalmente respecto del Contralor General de Estado, de la selección, lo cual vuelve a foja cero. Le dejarán al siguiente Consejo de Participación Ciudadana. ¿Hacia dónde van? Bueno, estando personas como el doctor Figueroa, la magíster Mónica Moreira y yo, es la manera de garantizar la transparencia a quienes nos dieron el voto, y es lo que hemos intentado hacer el día de ayer, pero sin embargo esta mayoría está actuando en una forma totalmente alejado de lo constitucional en base a intereses políticos partidistas. Y existe en el campo legal medidas para poder revertir esta decisión, esta resolución inconstitucional que han tomado. Me imagino que han de estar en este momento reunidos viendo la falacia que cometieron. Yo ya despediría a este coordinador jurídico que los ha hecho meter la pata, pero realmente no es así. El coordinador jurídico es puesto por el doctor Tama, que hizo el informe a la medida de lo que quería el doctor Tama, y me imagino los otros tres consejeros. Y ahora su pregunta, ¿a dónde vamos? Haremos respetar lo que tiene que darse dentro del campo legal y tomaremos las acciones legales correspondientes. Seguiremos denunciando a esta mayoría que no quiere que avancen los procesos para que venga
el próximo Consejo Correísta Social Cristiano y nombre especialmente el Contralor General del Estado. Habrá que medirle el pulso a las acciones de este Consejo de Participación Ciudadana en lo poco que le resta de funciones y ver qué otro tipo de resoluciones adoptan. De momento se han bajado 61 resoluciones de la administración anterior. Consejero Molestina, gracias por haber estado con nosotros nuevamente. Le agradezco a usted. No hay que dejar de tener en mente que es una medida arbitraria e ilegal la que han tomado y habrá que revertirla. Una buena tarde de lo que queda. Vamos a darle seguimiento. Gracias, licenciado Alan Molestina, consejero de Participación Ciudadana y Control Social, hablando sobre las resoluciones de madrugada de este consejo con una mayoría que ha anulado 61 resoluciones de la administración anterior, es decir, de los ex consejeros encabezados por el entonces presidente Hernán Ulloa. ¿Hacia dónde van? Uno de los procesos, por ejemplo, que quedaría prácticamente en cero es la selección del Contralor General del Estado. Quedará entonces en manos de la nueva mayoría del Consejo de Participación Ciudadana, que se posicionará en poco menos de 2 meses. Estaremos atentos. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.